Bueno, continuamos con este apartado del libro ¿Para qué la lírica hoy? De la poetisa alemana Hölderlin, titulado ¿Carece la lírica de consecuencias? La paradoja de la catarsis, conducción interior y utopía. Más escéptica que Brecht, la lírica debe transformar la realidad. Más confiada que Ben, la lírica, el arte carecen de consecuencias. Pregunto, ¿se trata al menos de colocar un poco más alto el dintel de la manipulabilidad, el dintel tras del cual el hombre ya no hace algo con lo que se ha hecho de él, sino que puede hacer algo de sí mismo? ¿Qué ocurre con la elevación del hombre a sus posibilidades propias como presupuesto de un mundo más humano? Para ser honesto, la situación está mal, y también para nuestra tesis. Forman parte del lírico y el lector de lírica de aquellos que salen airosos cuando llegan las pruebas. Resiste a los seductores secretos, o ni siquiera secretos, más allá y más acá del telón de acero, mejor que la mayoría. Si la lírica devuelve a los hombres su sí mismo, si ella los anima a la veracidad, no deben entonces estar, no deben estar entonces el lírico y su lector más dispuestos a aceptar la responsabilidad que otros. La alta identidad consigo mismo que el poema provoca al escribirlo, al leerlo, decíamos, es una identidad de momentos. Son éxtasis puntuales. Tales momentos llevan su coartada en sí. La catarsis, esta purificación entre lo interior y lo exterior, entre realidad y contrarrealidad, se realiza en la esfera de la descarga, y en cuanto tal carece, de hecho, de consecuencias. Pero esta esfera no pende de la nada y de ninguna parte, aunque se trate de islas del tiempo, de puntos. La instancia que se detiene y se licencia a sí misma no se trae consigo misma como abstractum, sino como concretum, y trae con ello el paquete de sus experiencias, de las que se descarga precisamente cuando las disuelve en algo ejemplar suyo. La suma de estos momentos que intensifican el yo, aunque cada uno de ellos carezca de consecuencias, es decir, se disuelva en sí, o podría disolverse, debería dar por resultado una línea interior y operar retroactivamente sobre la instancia que se expone a esta intensificación de la conciencia de sí mismo y del mundo. Esto es, sobre el hombre que es más que el casual punto de encuentro de los estímulos, lo mismo que en la frecuencia de una debauche, no sé, dependería en principio de la frecuencia de esta purificación, hasta qué punto el hombre está acuñado por ella y hasta qué punto está consiguientemente en sí mismo y está ahí para él y para los otros, y hasta qué punto es bastante menos conducible. Aunque esta es una hipótesis delicada y estadísticamente indemostrable, el éxtasis puntual, esta cadena de experiencia de cortocircuito, es un anillo que se cierra completamente. Puede no operar lo que libera, tiene el arte menos consecuencias, cuanto más liberador, más excitador sea. El detenedor en este momento, en todo caso productivo, del detener de su éxtasis puntual, se ha salido del tiempo y de la actividad. Aunque se dirige precisamente a la realidad, a la esencia de la realidad de su experiencia, y ese es en este momento libre de todo interés,
corruptor que obstaculiza o deforma el quehacer. Pero este momento de la libertad no es un momento de la acción y no lo es de la práctica, elaboración de vida más cabal. Se mantiene a su vez, esa es la dialéctica de la resistencia, de manera virulenta en el detenerse como libertad, lo que en la aplicación significaría una pérdida de sí mismo. No salimos de ese círculo, al menos en la teoría. Y sin embargo, desde esta esfera de la descarga, del impulso distanciado de la acción, se dirige siempre y renovadamente a la realidad que, habiendo sido sublimada y abstraída de ella, se da por causa de que debe ser de otro modo, de la imagen soñada de esta realidad que diariamente se aleja más y más. Esta grieta que se abre cada vez más y más entre la realidad y su posibilidad genera el salto y el ataque, el no satisfacerse, el no acomodarse. Es el renovado abrirse de la contraposición entre lo que es y lo que debe ser, entre la realidad y la contrarrealidad, el outopos, lo que no ha tenido lugar, el sueño. El lírico confiere siempre virulencia de manera dolorosa a esta grieta, para sí y para los otros, la realiza y la supera de un golpe en el poema. Y este modo, de todos estos momentos de suprema identidad y de suprema objetivación, queda quizás una especie de residuo, una continuidad potencial en lo viviente, continuidad de la discontinuidad que sustenta o no, según el caso. Lo poco que es forma parte de lo mejor que tenemos. Forma parte de lo que salva al hombre en su ser hombre, que lo libera de las intervenciones independientemente de la forma de sociedad en la que tiene que vivir. Pues si ha de salvarse algo siquiera, entonces hay que retrotraer todo al hombre. Salvarse algo en esta crisis de los modelos de vida intentados hasta ahora, que pese a una superficie completamente diferente, tiene una semejanza fatal en el Oriente y en el Occidente. La posibilidad de la responsabilidad estaría no tanto en el contenido de lo comunicado, en la elección del tema del poema, sobre esto hay que hablar aún, como esencialmente en la identidad del replegarse del mundo del funcionamiento hacia el punto arquidémico fuera de estas referencias finalistas. Ha pasado la época de las torres de marfil, tanto para el escritor como para el lector. Este tipo de torres está demolido, todas ellas eran torres de un sin mí. No hay un sin mí, eso hemos aprendido. Hoy todos estamos expuestos. Hemos perdido la ingenuidad política que había caracterizado en última instancia a los habitantes de todos los tipos de torre de marfil. La fe en una panacea política, la retirada a una ideología segura segura sería también solo un escape, la huida a una nueva torre. Estamos completamente desamparables y desamparando. Cada individuo se encuentra en el contexto como individuo, en contextos que no puede prevenir ni dirigir y dentro de los cuales tiene que renunciar, lo mismo que a la ideología, al consuelo de la teoría.
Sin embargo, y si modificamos algo o no, se trata de la responsabilidad posible de cada uno en una época cuya experiencia vital esencial es la de la impotencia del individuo. Se trata de la paradoja del atenerse a la responsabilidad imposible y ante todo también de la responsabilidad de quien tiene que objetivizar la experiencia común, de la responsabilidad del poeta de nombrar los nombres cabales. Se trata, exigencia mínima, de denominar verazmente nuestro mundo. El lírico puede proponerse entrenarse tanto como sea posible para esta tarea, no solamente en lo que concierne al oficio, sino en cuanto que, siendo un sismógrafo, no se cierra en cuanto que asume lo experimentable de su tiempo, de lo cual forma parte también una lectura consciente de los diarios, para que llegue a ser el sismógrafo de tanto mundo como sea posible. Siempre registra la grieta entre lo que es y lo que debería, tal vez podría ser, para convertirla en lenguaje, para denominarla. Denominar es el tercer valor que necesita el lírico.